Este hombre no solo curaba cuerpos, sino que rescató a la medicina de las tinieblas de la superstición y la llevó hacia la luz de la razón. Su nombre todavía resuena en los labios de médicos de todo el mundo cuando pronuncian su juramento profesional. Se trata de Hipócrates, el padre de la medicina moderna, cuya vida e ideas cambiaron el destino de la humanidad. Antes de él, la enfermedad se veía como un castigo de dioses iracundos y la curación como un don que solo se podía suplicar, pero no crear con manos humanas. Él fue el primero en atreverse a decir que la dolencia tiene una naturaleza terrenal y que el ser humano es capaz de comprender las leyes de su propio cuerpo. La historia de Hipócrates es el relato de cómo la capacidad de observación y el sentido común vencieron al miedo a lo desconocido. Buenas tardes, amigos. Qué alegría verlos. ¿Cómo va su noche hoy? La historia de la vida de este hombre comienza en la isla de Kos, situada en la parte sureste del mar Egeo. Según las crónicas históricas y los testimonios del biógrafo Sorano de Éfeso, Hipócrates nació en el primer año de la 80ª Olimpiada. Si lo traducimos a nuestro calendario actual, esto corresponde al año 460 a.C. En aquella época, la isla de Kos no era simplemente un pedazo de tierra, sino un importante centro cultural y comercial que formaba parte de la Hexápolis dórica, una alianza de 6 ciudades. El clima suave, la abundancia de fuentes de agua dulce y la vegetación exuberante creaban allí unas condiciones especiales, que más tarde jugarían un papel clave en la formación de la visión médica del futuro doctor. Hipócrates provenía del antiguo y respetado linaje de los Asclepíadas. No era una simple familia, sino una dinastía cerrada de médicos, cuyos miembros transmitían el arte de curar de padre a hijo a lo largo de muchas generaciones. Los Asclepíadas trazaban su árbol genealógico directamente hasta Asclepio, el dios griego de la medicina y la curación. Según los registros genealógicos de aquel tiempo, Hipócrates era descendiente de Asclepio en la 18ª generación por línea paterna y descendiente del héroe Hércules en la 20ª generación. Semejante linaje conllevaba una responsabilidad inmensa. Cada varón en la familia de los Asclepíadas estaba predestinado desde su nacimiento a ser médico. No era una cuestión de elegir profesión, sino de cumplir un deber sagrado ante los antepasados y los dioses. El padre de Hipócrates fue el médico Heráclides, y su madre, la partera Fenareta. Fue precisamente su padre quien se convirtió en el primer y principal maestro del niño. En aquellos tiempos no existían las universidades de medicina, y la enseñanza seguía un modelo gremial. El conocimiento se transmitía oralmente, de boca en boca, directamente a la cabecera del enfermo. Desde sus años más tiernos, Hipócrates se sumergió en la atmósfera del oficio médico. Observaba cómo su padre preparaba los remedios, cómo examinaba a los pacientes y cómo conversaba con los enfermos. La educación del joven Asclepíada comenzaba con el estudio de la anatomía animal, el reconocimiento de hierbas medicinales y el dominio de habilidades quirúrgicas. Una parte importante de su formación incluía la gramática, la música y la gimnasia, pues los griegos creían en el desarrollo armónico del cuerpo y el espíritu, y un médico no podía ser la excepción. La primera universidad para Hipócrates fue el santuario de Asclepio en la isla de Kos, el Asclepaion. Era un majestuoso complejo de templos situado en la ladera de una montaña, rodeado por un bosque de cipreses. El Asclepaion servía a la vez de templo, hospital y escuela. Enfermos de toda Grecia acudían allí con la esperanza de sanar. El método principal de tratamiento en los templos de entonces era la incubación o sueño ritual. Los pacientes pasaban la noche en una sala sagrada, y por la mañana los sacerdotes interpretaban sus sueños, prescribiendo un tratamiento basado en lo que habían visto. Sin embargo, en Kos, además de los ritos religiosos, ya empezaban a acumularse conocimientos racionales. Los médicos asclepíadas llevaban registros de las historias clínicas, anotando qué remedios ayudaban y cuáles no. Hipócrates tenía acceso a estos archivos, a las tablillas dejadas por sus predecesores, y podía analizar la experiencia de generaciones enteras. Además de su padre, otras grandes mentes de la época influyeron en la formación de la cosmovisión de Hipócrates. Las fuentes históricas indican que estudió retórica con el sofista Gorgias de Leontinos y filosofía con el célebre Demócrito de Abdera. El encuentro con Demócrito, el padre de la teoría atómica, fue decisivo.
Existe una leyenda que cuenta cómo los habitantes de Abdera invitaron a Hipócrates para que examinara a Demócrito, a quien consideraban loco porque el filósofo se reía constantemente de la estupidez humana y se dedicaba a diseccionar animales. Tras una larga charla, Hipócrates salió ante los ciudadanos y declaró que Demócrito no estaba loco, sino que era un hombre inteligentísimo con una profunda comprensión de la naturaleza. La enseñanza de Demócrito de que el mundo se compone de átomos y vacío, y que todos los fenómenos tienen causas naturales, reafirmó en Hipócrates la idea de que las enfermedades también obedecen a leyes de la naturaleza y no a los caprichos de los dioses. Hipócrates vivió en la época que los historiadores llaman el siglo de oro de Pericles. Fue el momento de mayor esplendor de la Grecia clásica. En Atenas se levantaba el Partenón, Sócrates planteaba sus incómodas preguntas en las plazas, Sófocles y Eurípides escribían sus grandes tragedias, y Heródoto creaba su historia. La atmósfera intelectual estaba impregnada de un espíritu de búsqueda de la verdad y de racionalismo. Los viejos mitos se ponían en duda, los filósofos buscaban los principios fundamentales de la existencia, el agua, el aire, el fuego o los átomos. La medicina, sin embargo, iba a la saga de la filosofía, permaneciendo en gran medida atada a los templos y a la magia. La misión histórica de Hipócrates consistió en sincronizar la medicina con el pensamiento filosófico avanzado de su tiempo, transformándola de un acto sagrado en una ciencia, en una verdadera técnica. La formación de Hipócrates no se limitó a los muros de su casa natal o del templo. Siguiendo la tradición de los médicos itinerantes, o periodeutas, desde joven acompañó a su padre en viajes por ciudades y pueblos de Grecia. El médico de aquella época no se quedaba sentado en una consulta. Iba allí donde estaba la enfermedad. Estos viajes le brindaron una experiencia inestimable. Hipócrates veía cómo cambiaban las dolencias según el clima, el agua y el estilo de vida de la gente en distintas regiones. Aprendió a tratar con personas de todas las clases sociales, desde sencillos agricultores hasta aristócratas. Fue precisamente en estos viajes donde se formó su famoso método de observación que se convertiría en la base de toda la medicina clínica. Aprendió a fijarse en los detalles más ínfimos, el color de la piel, la temperatura corporal, el ritmo de la respiración y las características de las secreciones. La vida personal de Hipócrates solo la conocemos a grandes rasgos, ya que los biógrafos antiguos prestaban más atención a sus obras que a su vida doméstica. Se sabe que tuvo 2 hijos, Tésalo y Dragón, y una hija, cuyo nombre la historia no ha conservado. Pero se sabe que se convirtió en la esposa de su discípulo favorito, Pólibo. Los hijos continuaron la labor del padre, convirtiéndose en médicos de renombre, y jugaron un papel crucial en la conservación y sistematización de su legado. El nombre Hipócrates se siguió transmitiendo en la familia. A los nietos del gran médico también los llamaron Hipócrates en honor al abuelo, lo que posteriormente creó no pocas dificultades a los historiadores para atribuir la autoría de los tratados médicos. Los años de madurez de Hipócrates coincidieron con los duros tiempos de la Guerra del Peloponeso, un conflicto prolongado entre Atenas y Esparta que duró 27 años. La guerra trajo consigo no solo heridas que requerían cirugía, sino también terribles epidemias. La famosa peste de Atenas, que estalló en el año 430 a.C., se cobró la vida de miles de personas, incluido el propio Pericles. Aunque no hay pruebas directas de la presencia de Hipócrates en Atenas durante la plaga, muchos investigadores creen que su experiencia en la lucha contra epidemias en otras regiones ayudó a formular principios de higiene y prevención que salvaron muchas vidas en otras ciudades. Hay datos de que ayudó a combatir la pestilencia en Macedonia y Tesalia, proponiendo medidas sencillas pero eficaces: hervir el agua, quemar los cadáveres y ahumar las habitaciones con hierbas aromáticas. Hipócrates concluyó su largo camino vital en Tesalia, en la ciudad de Larisa. La fecha exacta de su muerte, al igual que la de su nacimiento, sigue siendo objeto de debate, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que vivió una vida muy larga. Se barajan diferentes cifras: 83 años, 90 años e incluso 104 años. Murió aproximadamente en el año 370 a.C. Según la leyenda, en su tumba se instaló un enjambre de abejas cuya miel poseía propiedades curativas y ayudaba en el tratamiento de la candidiasis infantil. Durante largos siglos, los peregrinos acudían al lugar de su descanso para honrar la memoria del hombre que hizo de la medicina un arte.
La muerte de Hipócrates marcó el fin de la etapa de formación y el inicio de la era de la sistematización de la medicina. Dejó tras de sí no solo hijos y discípulos, sino un nuevo paradigma de pensamiento. El médico dejó de ser un sacerdote, un intermediario entre Dios y el hombre. Se convirtió en un naturalista, un investigador de la naturaleza. La partida de Hipócrates no detuvo el desarrollo de sus ideas. Al contrario, su escuela en la isla de Kos siguió prosperando, y las obras escritas por él y sus alumnos comenzaron su viaje a través de los siglos para convertirse en los cimientos de los médicos de Roma, Bizancio, el califato árabe y la Europa medieval. Pero antes de convertirse en leyenda, tuvo que recorrer un largo camino de peregrinaje y descubrimientos, de los cuales hablaremos a continuación. Tras finalizar su formación inicial en su isla natal, Hipócrates no se quedó entre los muros del Asclepeion. En aquellos tiempos existía en Grecia un tipo especial de médicos llamados periodeutas, sanadores errantes. Eran especialistas que se trasladaban de ciudad en ciudad ofreciendo sus servicios a las comunidades locales. Para el joven Hipócrates, el camino del médico itinerante no fue solo una forma de ganarse la vida, sino la única vía hacia el conocimiento verdadero de la medicina. Comprendía que, si se limitaba a practicar en un solo lugar, el médico solo veía un pequeño fragmento de la realidad, dictado por el clima local y las costumbres de sus habitantes. Para entender la naturaleza humana y la enfermedad en su totalidad, necesitaba ver cómo vivía y enfermaba la gente en los rincones más diversos del mundo conocido. Las rutas de sus viajes abarcaron territorios inmensos para los estándares de la antigüedad. Hipócrates visitó las tierras del norte de Tracia y la isla de Tasos, las orillas de la Propóntide y la costa del Mar Negro. Vivió largas temporadas en Tesalia, la tierra de sus antepasados, donde el clima era más severo que en la apacible Kos. Lo vieron en Escitia, en las fronteras septentrionales de la influencia griega, y en las ricas ciudades de Asia Menor. Cada lugar nuevo se convertía para él en una especie de laboratorio de campo. No solo trataba a los enfermos, sino que se transformó en un investigador del medio ambiente. Al llegar a una nueva ciudad, lo primero que hacía Hipócrates era fijarse en su ubicación. Si estaba en una elevación o en una hondonada, si estaba expuesta a los abrasadores vientos del sur o a los fríos vientos del norte. Probaba el agua de las fuentes locales, averiguando si era dura o blanda, de pantano o de montaña. Estas observaciones se convertirían más tarde en la base de su revolucionario tratado sobre los aires, las aguas y los lugares. Un lugar especial en sus viajes lo ocupó Egipto. En el siglo V a.C., Egipto se consideraba el tesoro de los conocimientos antiguos, incluidos los médicos. Los griegos trataban a los médicos egipcios con enorme reverencia. Fue allí donde Hipócrates conoció un sistema desarrollado de uso de hierbas medicinales y métodos complejos de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que copiaban ciegamente las recetas egipcias mezcladas con conjuros mágicos, Hipócrates sometía todo lo que veía a un riguroso análisis crítico. Desechaba la cáscara mística, quedándose solo con el grano racional. No le interesaba la ira del dios Set, sino la composición del ungüento y su efecto sobre la herida. Esta capacidad de separar la observación de la superstición se convirtió en su principal rasgo distintivo como profesional. Durante sus peregrinajes, Hipócrates se topó con una increíble diversidad de métodos locales de curación. En cada polis había sus propios curanderos, sus tradiciones y sus rituales sagrados. Nunca los miró por encima del hombro. Al contrario, escuchaba atentamente a los sanadores locales, anotaba su experiencia e intentaba comprender por qué tal o cual remedio daba resultado. Recogía el conocimiento grano a grano. De los nómadas escitas aprendió sobre las propiedades curativas de la leche de yegua fermentada, de los tracios, sobre la acción de ciertas hierbas de montaña. Sin embargo, toda esa riqueza de datos empíricos la procesaba a través del prisma de la lógica. Buscaba patrones generales donde otros solo veían un conjunto de casos aislados. Si en una región la gente sufría a menudo de piedras en el riñón, él no lo relacionaba con una maldición, sino con la calidad del agua potable del lugar, tal como hizo en las ciudades de Tesalia. La reputación de Hipócrates crecía año tras año. Empezaron a invitarlo no solo a las casas de pobres artesanos, sino también a los palacios de los gobernantes. La historia ha conservado varios relatos que ilustran su maestría como diagnosticador. Uno de ellos narra su visita al rey macedonio Pérdicas II.
el rey sufría una dolencia misteriosa que agotaba sus fuerzas y los mejores médicos de la corte no lograban dar con la causa. Hipócrates, tras pasar mucho tiempo a la cabecera del enfermo y observar atentamente sus reacciones, comprendió que la enfermedad del rey no tenía una naturaleza física, sino psicológica. Notó cómo cambiaban el pulso y el color del rostro de Pérdicas cuando entraba en la habitación Fila, la concubina de su difunto padre. Hipócrates comunicó con delicadeza al rey que su tisis era consecuencia de una pasión reprimida. Este caso se convirtió en un ejemplo temprano de lo que hoy llamamos psicosomática, el reconocimiento de que el estado del alma influye directamente en el estado del cuerpo. A pesar de su creciente fama y la posibilidad de enriquecerse, Hipócrates conservaba una pureza ética sorprendente para aquella época. Atendía a todos los que necesitaban ayuda sin importar su estatus social. En su consulta, un pobre labrador recibía la misma atención que un rico estratega. Existe la leyenda de que el rey persa Artajerjes intentó atraer a Hipócrates a su corte, ofreciéndole riquezas incalculables, montañas de oro y honores. Sin embargo, el médico se negó, declarando que no podía servir al enemigo de su pueblo y que su deber era curar a los griegos. Aunque los historiadores discuten la veracidad de este episodio, transmite perfectamente la imagen de Hipócrates que quedó en la memoria popular, la de un médico para quien el honor y el deber eran más importantes que el beneficio personal. Es más, a menudo renunciaba a sus honorarios si veía que el paciente pasaba necesidades. Creía que la medicina no es una mercancía, sino un servicio a la vida. Los viajes de Hipócrates por Grecia coincidieron con un periodo de grandes cambios en la vida pública. Por todas partes se construían nuevos teatros, se desarrollaban las instituciones democráticas y los debates en las ágoras se volvían cada vez más complejos. En tal atmósfera, un médico no podía seguir siendo un simple artesano. Hipócrates tuvo que ser también filósofo y orador. Necesitaba convencer a los pacientes, explicarles la esencia del tratamiento, luchar contra la influencia de los sacerdotes de los templos que prometían curaciones milagrosas a cambio de ofrendas a los dioses. En estas disputas se pulió su estilo, tranquilo, argumentado, apoyado en hechos. Enseñaba a la gente a no esperar milagros, sino a confiar en la naturaleza y seguir las indicaciones de la razón. Su práctica era un diálogo constante con el paciente, donde el médico actuaba no como un mago, sino como un mentor y ayudante. Fue precisamente en los años de sus viajes cuando empezaron a gestarse las notas médicas que más tarde formarían la base del corpus hipocrático. Llevaba diarios detallados de sus observaciones. En ellos no había lugar para fantasías, solo hechos secos. Día 1, estado del enfermo tal, respiración agitada, orina oscura. Día 2, la crisis ha pasado. La fiebre ha bajado. Registraba no solo los casos exitosos, sino también sus fracasos, lo cual era de una honestidad inaudita para un médico de la antigüedad. Hipócrates entendía que la descripción de la muerte de un paciente podía aportar más a la ciencia que el relato de una salvación milagrosa, si eso ayudaba a otros médicos a evitar errores. Estos registros se convirtieron en el primer archivo clínico de la historia de la humanidad, donde la enfermedad se consideraba un proceso con su inicio, su punto álgido y su final. Sus viajes al norte, a Tracia, le dieron la oportunidad de estudiar la influencia del frío y la humedad en el organismo humano. Notó que los habitantes de las zonas montañosas se diferenciaban de los habitantes de las llanuras no solo físicamente, sino por su predisposición a ciertas enfermedades. En las ciudades costeras del sur estudió las fiebres y la malaria, vinculándolas con el agua estancada de los pantanos. Vio cómo cambiaba la salud de las personas al pasar del sencillo trabajo rural a la vida urbana en condiciones de hacinamiento. Todo esto le llevó a la conclusión de que el ser humano no es un sistema aislado, sino una parte del cosmos, indisolublemente ligada al medio ambiente. Un cambio de viento, la llegada del invierno o una mudanza a otra ciudad eran factores que el médico estaba obligado a tener en cuenta al establecer un diagnóstico. La experiencia acumulada en sus andanzas permitió a Hipócrates dar un salto cualitativo en la comprensión de la esencia misma de la medicina. Se dio cuenta de que la medicina no podía ser un conjunto de recetas memorizadas para todas las ocasiones. Cada paciente es individual, porque su trayectoria vital, su lugar de residencia y sus hábitos son únicos. Esta idea del enfoque individual se convirtió en el cimiento de su escuela. Al regresar a Kos ya como un maestro maduro y célebre, no trajo consigo oro.
sino un bagaje colosal de conocimientos sobre la naturaleza humana en toda su diversidad. Estos conocimientos le permitieron dar el siguiente paso, el más importante: proclamar oficialmente la ruptura de la medicina con la magia y la religión, transformándola en una ciencia racional estricta. El médico errante se convirtió en científico. Sus observaciones de cientos de enfermos en distintas partes de Grecia y más allá de sus fronteras le permitieron ver lo que se les escapaba a los sacerdotes en los templos: el patrón. Comprendió que las enfermedades se desarrollan según reglas determinadas que se pueden estudiar y predecir. Este descubrimiento marcó el principio del fin para las supersticiones que habían dominado durante miles de años. Hipócrates demostró que el cielo no se enfurece cuando una persona contrae una neumonía. Simplemente soplan fríos vientos del norte, y esa persona estaba agotada y mal abrigada. Era una explicación sencilla, pero fue precisamente esa sencillez la que supuso una revolución que cambiaría para siempre el camino del desarrollo de la civilización occidental. En la época en que vivió Hipócrates, la conciencia humana estaba profundamente impregnada de mitología. La enfermedad no se percibía como un fallo biológico o el resultado de la influencia del entorno. Era un acto jurídico o moral, un castigo impuesto por los dioses por violar juramentos, faltar al respeto a los templos o por pecados personales. La fiebre se consideraba flechas de Apolo, la locura, la ira de Dioniso y los ataques repentinos de epilepsia, una intervención directa de fuerzas divinas. El tratamiento en tales condiciones se reducía a intentos de apaciguar a las fuerzas superiores mediante sacrificios, ritos de purificación y conjuros. Los médicos de aquel tiempo eran a menudo sacerdotes cuyo poder se basaba en el conocimiento secreto de la voluntad de los dioses, y no en la comprensión del funcionamiento del organismo humano. En esta atmósfera de dominio total de lo sobrenatural, Hipócrates llevó a cabo una hazaña intelectual que los historiadores de la ciencia llaman la Gran Ruptura. Fue el primero en declarar abiertamente: las enfermedades tienen causas naturales y obedecen a leyes inmutables de la naturaleza. Este giro en el pensamiento se refleja con mayor claridad en uno de los tratados más famosos del corpus hipocrático, sobre la enfermedad sagrada. Por enfermedad sagrada, los griegos entendían la epilepsia. Ver a una persona con convulsiones, perdiendo el conocimiento y agitándose con espasmos, parecía algo tan aterrador e inexplicable que los contemporáneos no encontraban otra explicación que no fuera la posesión del cuerpo por un dios o un demonio. Hipócrates, sin embargo, comenzó su obra con una afirmación audaz. Escribió que esta enfermedad no es ni un ápice más divina ni más sagrada que cualquier otra. En su opinión, parece sagrada solo por la ignorancia de la gente y su propensión a asombrarse ante las cosas extrañas. Hipócrates argumentó su postura con una lógica impecable. Si la epilepsia fuera un acto divino, afectaría a todos por igual, pero elige a personas de una constitución determinada y a menudo se transmite por herencia. Señalaba que, si la enfermedad es hereditaria, significa que su causa reside en la semilla de los padres, es decir, en la naturaleza material del hombre, y no en una maldición externa. Es más, vinculó los ataques con el estado del cerebro, afirmando que es precisamente el cerebro el órgano responsable de la conciencia y la percepción, y que su enfriamiento o el exceso de flema provocan la pérdida de control sobre el cuerpo. Para el siglo V a.C., esto fue una revelación revolucionaria: ubicar la causa de una dolencia complejísima dentro de un órgano físico, despojándola de su halo místico. La tarea del médico, según Hipócrates, cambió de raíz. En lugar de actuar como un intermediario entre el ser humano y el Olimpo, el médico debía convertirse en un investigador de la naturaleza, un fisiólogo en el sentido original de la palabra. Introdujo el concepto de physis, naturaleza, como la fuerza suprema que gobierna todos los procesos del organismo. La enfermedad ya no era la ira de Zeus, sino una alteración del orden natural provocada por factores muy tangibles: una mala alimentación, agua en mal estado, un cambio brusco de clima o un trabajo extenuante. El médico tenía la obligación de comprender la naturaleza de la dolencia, estudiar sus orígenes y encontrar la manera de ayudar al organismo a recuperar el equilibrio perdido. Fue el paso de la teurgia, la curación mágica, a la tecné, el arte racional basado en el conocimiento y la experiencia. Hipócrates prestó una atención enorme al medio ambiente, lo que le convirtió, de hecho, en el primer ecologista de la historia de la medicina. En su tratado sobre los aires, las aguas y los lugares,
Analizaba detalladamente cómo la ubicación geográfica de una ciudad influye en la salud de sus habitantes. Afirmaba que un médico que llega a un lugar desconocido debe, ante todo, estudiar los vientos. Si son fríos o cálidos, si soplan del este o del oeste. Debe evaluar las propiedades del agua. Si es dura y brota de suelos rocosos, o si es blanda, de lluvia o estancada de pantano. Incluso el relieve del terreno y los hábitos de los residentes, si tienden a la bebida y al ocio o al ejercicio físico y la moderación, entraban en el círculo de intereses diagnósticos del médico hipocrático. La enfermedad dejó de ser un evento aislado para convertirse en el resultado de la interacción del ser humano con el mundo en el que vive. Este nuevo enfoque exigía también una nueva ética. Dado que el médico dejó de ser un mago, perdió el derecho al milagro. No podía garantizar la curación si la naturaleza del paciente estaba demasiado agotada o dañada. En relación con esto, Hipócrates introdujo un principio fundamental que en latín suena como primum non nocere, es decir, ante todo, no hacer daño. Si la enfermedad tiene causas naturales, el tratamiento también debe ser natural, y la intervención del médico, lo más prudente posible. Hipócrates creía que en cada persona reside una inmensa fuerza curativa de la propia naturaleza, y la tarea principal del médico es no estorbar a esa fuerza. Se oponía a los métodos de tratamiento agresivos si no eran absolutamente necesarios, prefiriendo una táctica de espera y apoyo al organismo. La revolución de Hipócrates estaba en sintonía con las grandes búsquedas filosóficas de su tiempo. Al igual que los primeros filósofos griegos, como Tales o Anaximandro, intentaban explicar el origen del mundo sin la participación de deidades mitológicas, recurriendo a los elementos primordiales. Hipócrates intentaba explicar la biología humana a través de sustancias físicas. Era una época en la que la razón comenzaba a exigir pruebas. Si un sacerdote decía, «Esta es la voluntad de Poseidón», Hipócrates preguntaba, ¿y por qué esa voluntad se manifiesta solo en aquellos que viven en la humedad? La capacidad de hacer las preguntas correctas y buscar respuestas en la realidad observable se convirtió en el cimiento sobre el que más tarde crecería toda la ciencia occidental. El rechazo a los mitos también significó la democratización de la medicina. El conocimiento mágico siempre había sido cerrado, de casta, envuelto en misterio. En cambio, la medicina racional de Hipócrates estaba abierta al estudio. Si la enfermedad tiene causas naturales, significa que esas causas se pueden describir, clasificar y transmitir a otros. Esto llevó a la creación de escuelas médicas donde la enseñanza se basaba en observaciones a la cabecera del enfermo, y no en la memorización de fórmulas místicas. El médico se convirtió en un profesional cuya autoridad se basaba en sus conocimientos y en su habilidad para predecir el curso de la enfermedad, y no en su cercanía a los altares de los templos. Hipócrates no negaba la existencia de los dioses en un sentido cultural general. Era hijo de su tiempo y respetaba las tradiciones de sus antepasados. Sin embargo, trazó una línea clara entre la fe y la ciencia. Creía que lo divino se manifiesta en la propia armonía de las leyes de la naturaleza. Y estudiar esas leyes significa mostrar el máximo respeto hacia la creación. Si la naturaleza es divina, entonces el estudio de las causas físicas de la enfermedad es un acto sagrado de conocimiento. De este modo, no entró en conflicto directo con la religión, pero sacó a la medicina de su tutela con delicadeza y determinación, creando un campo autónomo de la actividad humana guiado por la razón y la experiencia. Esta transición de lo sobrenatural a lo natural no fue instantánea ni sencilla. Hipócrates y sus seguidores tuvieron que enfrentarse a la incomprensión e incluso a acusaciones de impiedad, pero los resultados de su práctica hablaban por sí mismos. Cuando un médico, analizando la calidad del agua y la dieta del paciente, lograba la recuperación allí donde los ritos de purificación eran impotentes, la sociedad comenzaba a cambiar su perspectiva. Las ideas de Hipócrates se convirtieron en un potente catalizador para el desarrollo de la anatomía, la fisiología y la farmacología. Liberada de los grilletes de la mitología, la medicina tuvo la oportunidad de desarrollarse como una disciplina basada en la evidencia, donde cada nuevo hecho se verificaba en la práctica. En última instancia, fue precisamente este cambio intelectual el que permitió a la humanidad salir del largo periodo del pensamiento mágico. Hipócrates regaló al médico una herramienta más poderosa que cualquier conjuro, el método de la observación y la deducción lógica. Enseñó a la humanidad que nuestro cuerpo es parte de un sistema lógico y vasto,
y que la clave de la salud no reside en buscar la clemencia de los cielos, sino en comprender y respetar las leyes de la tierra. Esta convicción se convirtió en la piedra angular de la civilización europea, definiendo su vector científico y tecnológico durante 2 milenios y medio. E incluso hoy, cuando la medicina moderna utiliza equipos complejísimos y tecnologías genéticas, sigue siendo hipocrática en su base, porque busca las causas naturales de los fenómenos y aspira a actuar en armonía con la naturaleza humana. Para convertir la medicina en una ciencia, Hipócrates necesitaba una base teórica sólida, que pudiera explicar el funcionamiento del organismo sin recurrir a las deidades. En aquellos tiempos, la filosofía griega buscaba activamente los principios fundamentales del universo. El filósofo Empédocles propuso la idea de los 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra. Hipócrates y sus seguidores trasladaron este modelo macrocósmico al microcosmos del ser humano, creando la doctrina de los 4 humores corporales. Según esta teoría, la vida y la salud de una persona dependen de la interacción de 4 fluidos básicos: la sangre, la flema o pituita, la bilis amarilla y la bilis negra. Cada uno de estos fluidos poseía ciertas propiedades físicas y se correspondía con las estaciones del año y los elementos básicos de la naturaleza. La sangre, según la escuela hipocrática, estaba ligada al elemento del aire y a la estación de la primavera. Sus cualidades eran el calor y la humedad. La flema se asociaba con el agua y el invierno, poseyendo las propiedades del frío y la humedad. La bilis amarilla correspondía al fuego y al verano, siendo caliente y seca. Finalmente, la bilis negra se relacionaba con la tierra y el otoño, caracterizándose como una sustancia fría y seca. La salud humana se definía con el concepto de eucrasia, el equilibrio ideal y la mezcla armónica de estos humores. La enfermedad, en cambio, se interpretaba como discrasia, un estado en el que uno de los humores se encontraba en exceso, en defecto o se separaba del flujo general, concentrándose en un órgano determinado. Esta teoría era sorprendentemente lógica para su época y permitía a los médicos sistematizar sus observaciones. Por ejemplo, los resfriados invernales se explicaban por un exceso natural de flema en la estación fría. Los trastornos estomacales y las fiebres de verano se vinculaban a la acumulación excesiva de bilis amarilla bajo la influencia del calor. Hipócrates creía que cada persona posee un tipo individual de mezcla de humores que determina su constitución y su predisposición a ciertas dolencias. De aquí nace la clasificación de los temperamentos que se utiliza en psicología hasta el día de hoy. El predominio de la sangre formaba el tipo sanguíneo, una persona enérgica y optimista. El exceso de flema hacía a la persona flemática, tranquila y lenta. El dominio de la bilis amarilla creaba al colérico, irascible y activo, y la bilis negra al melancólico, propenso a la tristeza y a la reflexión. El diagnóstico en la medicina hipocrática se basaba en la detección de signos de desequilibrio en los humores. El médico no solo preguntaba al paciente por sus dolores, sino que realizaba un estudio detallado de todas las secreciones del organismo, el color y la consistencia de la orina, el esputo, el sudor y las heces servían como indicadores cruciales de qué humor estaba en exceso o sometido al proceso de cocción o pepsis. Hipócrates consideraba que la enfermedad pasa por etapas definidas. Primero ocurre la alteración del equilibrio. Luego el cuerpo intenta cocer el humor nocivo para prepararlo para su eliminación y finalmente llega la crisis, durante la cual el fluido sobrante se expulsa del cuerpo. El médico debía determinar con exactitud la fase del proceso para no estorbar a la naturaleza en el momento de la crisis, sino apoyar sus esfuerzos. La táctica terapéutica derivaba directamente de la teoría de los humores y se basaba en el principio de que lo contrario se cura con lo contrario. Si la enfermedad era causada por un exceso de calor y sequedad, como en algunos tipos de fiebre, el médico prescribía remedios con efectos refrescantes e hidratantes. Podían ser dietas especiales, bebida abundante o envolturas. La dietética ocupaba un lugar central en la práctica de Hipócrates. Creía que el alimento es la medicina más potente, capaz de cambiar la composición de los humores en el organismo. A los pacientes se les recetaban decocciones de cebada, vino diluido, diversos tipos de carne y verduras, basándose en sus propiedades térmicas. Hipócrates describía detalladamente qué alimentos favorecen la formación de bilis y cuál es la de flema, y cómo corregir la dieta según la estación.
Si la dieta y el régimen no ayudaban, el médico pasaba a métodos más radicales de purificación del organismo, la evacuación de los humores sobrantes. Esto incluía el uso de laxantes y vomitivos, así como la sangría. La sangría en la medicina hipocrática no era un remedio universal para todo, como llegó a serlo en los siglos oscuros posteriores. Hipócrates instaba a una precaución extrema, usando este método solo cuando veía signos claros de plétora o estancamiento sanguíneo. Entendía que la fuerza vital del paciente es limitada y que una intervención excesiva podía llevar a un agotamiento fatal. Cada acción del médico debía estar calculada matemáticamente en relación con las fuerzas del enfermo y el carácter de su constitución. Es interesante notar que la teoría de los 4 humores permitía a Hipócrates explicar no solo las enfermedades físicas, sino también los estados mentales. Fue uno de los primeros en suponer que la depresión, o melancolía, tiene una causa material en forma de exceso de bilis negra que afecta al cerebro. Describía cómo el miedo prolongado y el abatimiento destruyen la salud corporal, y buscaba formas de restaurar el equilibrio mediante procedimientos físicos y cambios de ambiente. Así, la medicina de Hipócrates era holística, no separaba la mente de la carne, considerando al ser humano como un sistema único donde el movimiento de los fluidos determina tanto la fortaleza de los músculos como la claridad del pensamiento. La doctrina de los humores dominó la medicina mundial durante casi 2000 años. Fue retomada por el médico romano Galeno, quien la sistematizó y la convirtió en dogma, y luego transmitida a través de los pensadores árabes a la Europa medieval. A pesar de que la ciencia moderna, a partir del siglo XIX, sustituyó la patología humoral por la teoría celular y microbiológica, la influencia de Hipócrates permanece en nuestro lenguaje y cultura. Todavía llamamos flemática a una persona tranquila y melancólica, a una triste, apoyándonos subconscientemente en un sistema de coordenadas creado hace más de 2400 años. Para Hipócrates, la teoría de los humores no era un simple esquema abstracto, sino una herramienta de trabajo que permitía al médico no perderse ante el caos de los síntomas. Ofrecía una esperanza de previsibilidad. Si sabemos qué fluido se ha revelado, sabemos cómo apaciguarlo. Fue el primer intento de crear un modelo universal del funcionamiento del cuerpo humano. Se basaba en hechos observables: el color de la bilis, el calor de la sangre, la viscosidad de la flema, y aunque el microscopio mostró más tarde un cuadro mucho más complejo, la idea misma de que la salud es el equilibrio de factores internos y la enfermedad su desajuste, sigue siendo actual para la fisiología moderna, que estudia la homeostasis y el fondo hormonal. Una parte importante del diagnóstico humoral era la atención a detalles que a un médico moderno podrían parecerle insignificantes. El médico hipocrático debía conocer el sabor del sudor del paciente, saber determinar el olor del aliento y vigilar los cambios en la postura. Todo esto eran granos de información que permitían trazar el mapa del estado interno de los humores. Este enfoque educaba en los médicos una capacidad de observación colosal. En lugar de confiar en aparatos que no existían, el médico convertía sus propios sentidos en instrumentos de análisis de precisión. Precisamente de este arte de la observación clínica, llevado por Hipócrates a la perfección, hablaremos a continuación. Cuando se formuló la teoría de los 4 humores, surgió la cuestión de su aplicación práctica. Para Hipócrates y los médicos de su escuela, la respuesta fue una atención extrema, casi meditativa, a los detalles. En un mundo donde no existían termómetros, fonendoscopios ni análisis bioquímicos, la única herramienta del médico eran sus propios sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto e incluso el gusto. Hipócrates convirtió el examen del enfermo en un ritual estricto y secuencial que hoy llamamos método clínico. Enseñaba que el médico debía comenzar el estudio del paciente desde el momento mismo en que entraba en su casa. Todo importaba: cómo yacía el paciente, cómo miraba al recién llegado, cuán limpio estaba el aire de su habitación y qué sonidos emitía su respiración. Hipócrates prestaba especial atención al rostro del enfermo. Comprendía que la mímica y el estado de la piel son un espejo de los procesos internos del organismo. En sus obras se encuentra una descripción que ha entrado en todos los libros de medicina del mundo bajo el nombre de facies hipocrática. Esta descripción es característica de las fases terminales de enfermedades graves o de la agonía. Hipócrates escribió que la nariz se vuelve afilada, los ojos hundidos, las sienes deprimidas, las orejas frías y contraídas, sus lóbulos torcidos, la piel de la frente dura, tensa y seca, y el color de todo el rostro verdoso, negro,
plomizo o pálido. Para un médico antiguo, ver tal rostro significaba comprender que la naturaleza del hombre había perdido la batalla y la medicina era impotente allí. No era una simple descripción, sino una herramienta de pronóstico que permitía al médico advertir honestamente a los familiares sobre el desenlace inminente. La observación de la postura del cuerpo en la cama también daba a Hipócrates una gran cantidad de información. Notaba que si el enfermo yacía de lado con las rodillas dobladas, esa es la postura natural de un sueño sano, lo cual es un buen signo. Pero si el paciente yacía boca arriba con las piernas y los brazos estirados, deslizándose constantemente hacia los pies de la cama o se agitaba descubriendo sus extremidades, era evidencia de una fiebre intensa o dolores abdominales. Hipócrates se fijaba incluso en el movimiento de las manos, la costumbre del paciente de recoger pelusas de la manta o atrapar moscas invisibles en el aire, la interpretaba como un signo de profunda obnubilación de la conciencia y de una crisis inminente. Cada movimiento se consideraba no como una casualidad, sino como un síntoma que tenía su causa fisiológica. El estudio de la respiración y el pulso ocupaba un lugar central en el diagnóstico. Hipócrates describía diversos tipos de respiración, incluyendo lo que en la medicina moderna se conoce como respiración de Cheney-Stokes, ciclos periódicos de atenuación e intensificación de las inspiraciones, característicos de lesiones graves del cerebro o el corazón. Aguzaba el oído a los estertores en el pecho, comparándolos con el hervor del vinagre o el chirrido del cuero, lo que le permitía distinguir entre una pleuresía y una neumonía. El tacto ayudaba a determinar la temperatura de la piel y su humedad. Hipócrates observó que si la piel está seca y caliente, es un tipo de fiebre, pero si está caliente y cubierta de sudor frío, este es señal de una crisis peligrosa. También fue el primero en describir la deformación de los dedos en enfermedades crónicas de pulmón y corazón, cuando las uñas se vuelven convexas y las puntas de los dedos se engrosan, recordando a palillos de tambor. Hoy en día este fenómeno se sigue llamando dedos hipocráticos. Hipócrates consideraba la anamnesis, el interrogatorio detallado al paciente sobre su pasado, como la parte más importante del arte médico. No preguntaba solo por los dolores actuales, sino también por lo que la persona había comido días antes de la enfermedad, cómo dormía, qué sueños tenía y con qué frecuencia realizaba esfuerzo físico. Le interesaba cómo toleraba el paciente los cambios de tiempo y qué enfermedades habían tenido sus padres. Hipócrates creía en la herencia y en que el estilo de vida forma el terreno para la dolencia. El médico debía convertirse en una especie de biógrafo del paciente, atando todos los hilos de su vida para comprender en qué momento y por qué se produjo el fallo en el equilibrio de los humores. Hipócrates introdujo en la medicina el concepto de las etapas de la enfermedad. Distinguía 3 periodos: el inicio, el desarrollo o incremento y la crisis. Por crisis se entendía el momento decisivo en que el organismo vence definitivamente a la enfermedad o perece. Hipócrates creía en la teoría de los días críticos. Apoyándose en las ideas matemáticas de los pitagóricos, consideraba que los puntos de inflexión en el curso de la enfermedad ocurren en días determinados tras el inicio de los síntomas, en el cuarto, séptimo, undécimo, decimocuarto, 17º y 21º día. En esos días el médico debía mostrar una vigilancia especial, sin estorbar al organismo en su proceso de limpieza. La crisis a menudo iba acompañada de sudoración abundante, vómitos o cambios en el carácter de las secreciones, lo que se percibía como la salida física del humor sobrante, ya cocido por la enfermedad. El pronóstico en el sistema de Hipócrates era incluso más importante que el diagnóstico. En la sociedad antigua, donde la autoridad del médico era frágil, la capacidad de predecir el desenlace de la enfermedad era la clave de la confianza. Hipócrates afirmaba que el médico capaz de describir de antemano al enfermo cómo transcurriría su dolencia, qué cambios ocurrirían al 7º día y cuándo llegaría la recuperación, no solo despierta respeto, sino que se libra de acusaciones en caso de fracaso. Si el médico veía que el caso era mortal, estaba obligado a comunicarlo para no asumir la responsabilidad de lo inevitable y no dar falsas esperanzas. Esto formaba parte de la honestidad profesional y de la estrategia de supervivencia del médico. En una sociedad donde el error médico podía ser castigado severamente, la precisión de las descripciones clínicas en el corpus hipocrático asombra a los médicos modernos. Al leer descripciones de la malaria, la tuberculosis, la disentería o la parotiditis, paperas,
Escritas hace 2400 años, los especialistas las reconocen sin dificultad. Hipócrates registró los síntomas del tétanos, describiendo la característica risa sardónica debida al espasmo de los músculos faciales y el arqueamiento del cuerpo. Estudió detalladamente la fiebre puerperal, vinculándola con los procesos que ocurren en el organismo de la madre. Estas notas demuestran que Hipócrates poseía una memoria fenomenal y una gran capacidad para sintetizar datos. No solo miraba, sino que veía el patrón allí donde otros veían el caos del dolor. Su enfoque hacia el paciente como persona, y no como un conjunto de síntomas, se convirtió en la base de la medicina humanista. Hipócrates enseñaba que hay que tratar no a la enfermedad, sino al enfermo. Esto significaba que, con el mismo diagnóstico, dos personas diferentes podían recibir un tratamiento totalmente distinto según su edad, temperamento y fuerzas. Un anciano con fiebre requiere medidas diferentes a las de un joven robusto. Esta individualización era la cumbre de su método. El verdadero médico, según Hipócrates, no es el que conoce muchos remedios, sino el que entiende cuándo exactamente y en qué medida aplicarlos, basándose en el estado único de esa persona concreta en ese momento dado. A fin de cuentas, el arte de la observación clínica convirtió a Hipócrates en el primer verdadero científico naturalista en el campo de la biología. Demostró que el cuerpo humano habla su propio idioma, y si el médico es lo bastante atento, podrá traducir ese lenguaje de signos al lenguaje de la razón. Su método se convirtió en el cimiento para las futuras generaciones de médicos, desde los anatomistas alejandrinos hasta los clínicos modernos. Cada vez que un médico hoy toma la mano de un paciente, le mira la lengua o le pregunta cómo se siente, está repitiendo las mismas acciones que Hipócrates realizaba bajo el rumor del oleaje en la isla de Kos, transformando la compasión en una ciencia rigurosa y eficaz. En la historia de la humanidad existen pocos documentos que hayan conservado su vigencia a lo largo de 2 milenios y medio. El texto conocido como el juramento hipocrático es uno de ellos. Lo llaman el Evangelio laico de la medicina, y no es una exageración. Antes de que Hipócrates y sus seguidores formularan estas reglas, la medicina estaba en gran medida descontrolada. El médico periodeuta, que viajaba de ciudad en ciudad, no tenía ninguna responsabilidad legal ante sus pacientes. Podía ser un sanador hábil o podía ser un charlatán cualquiera e incluso un envenenador. La confianza en el médico en el mundo antiguo era frágil y fue precisamente para fortalecer esa confianza, para crear una comunidad profesional con reglas internas estrictas, para lo que se creó este documento. Aunque la tradición atribuye la autoría personalmente al gran médico de Kos, los historiadores modernos creen que el texto definitivo del juramento se formalizó un poco después de su muerte, en el siglo IV a.C. En él se siente una fuerte influencia de la escuela filosófica pitagórica, que predicaba la pureza de vida y el cumplimiento estricto de las normas morales. El juramento no era una simple declaración de intenciones, era un contrato jurídico y espiritual que el joven firmaba al entrar en la hermandad médica. Sin prestar este juramento, no podía considerarse un médico asclepíada legítimo. El texto comenzaba con una invocación a los dioses. Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, y por todos los dioses y diosas, poniéndolos por testigos. Apolo aparece aquí como dios de la luz y la verdad, Asclepio como patrón de la medicina, y sus hijas Higía y Panacea personifican la salud y la curación universal. Esta invocación ponía al médico bajo la supervisión de fuerzas superiores, convirtiendo su práctica en un servicio sagrado. El primer bloque del juramento no está dedicado al tratamiento, sino a las relaciones dentro de la comunidad profesional. Esto puede parecer extraño al hombre moderno, pero para el médico antiguo, el maestro era un segundo padre. El alumno juraba honrar a su mentor al igual que a sus padres, compartir con él sus bienes en caso de necesidad y enseñar el arte médico a sus hijos gratuitamente y sin contrato alguno. Esto creaba una continuidad en el conocimiento. La medicina, en la concepción de Hipócrates, era un arte cerrado que se transmitía solo a quienes habían prestado juramento. Esto protegía la profesión de los diletantes y garantizaba que el saber cayera solo en manos de personas con cierto nivel de preparación moral. Maestro y alumno se convertían en una sola familia, unidos por lazos más fuertes que los de la sangre. Un lugar central en el juramento lo ocupa la obligación de dirigir el régimen de los enfermos para su beneficio y abstenerse de causar cualquier daño e injusticia. Aquí nace el gran principio de no hacer daño.
Hipócrates comprendía que el poder del médico sobre el paciente es enorme y peligroso. El enfermo es vulnerable. Confía su vida al médico, y éste no tiene derecho a usar esa vulnerabilidad para fines personales. Fue el primer documento en la historia de la humanidad que prohibía expresamente al médico usar sus conocimientos para matar. El texto reza: «No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia». En una época en que los venenos eran una herramienta común de lucha política, esta obligación separaba a los médicos como una categoría especial de personas, situadas fuera de las intrigas y los asesinatos. El médico es aquel que siempre está del lado de la vida, bajo cualquier circunstancia. Con la misma contundencia se pronuncia el juramento en contra del aborto. Tampoco daré a ninguna mujer un pesario abortivo. En el mundo antiguo, la actitud hacia la interrupción del embarazo era ambigua y muchas escuelas filosóficas no veían en ello un crimen. Sin embargo, la medicina hipocrática, apoyándose en la visión pitagórica sobre la santidad de la vida desde el momento de la concepción, adoptó una postura protectora muy rígida. Para Hipócrates, la vida era un proceso único y continuo, y el médico no podía ser quien interrumpiera ese proceso. La pureza y santidad de la vida del médico, mencionadas en el texto, exigían una renuncia total a cualquier acción dirigida contra la continuación del linaje. Resulta sorprendente para aquella época el punto sobre la especialización. No practicaré la talla a los que sufren del mal de piedra, dejando esa tarea a los operarios que se dedican a ella. Esta es la primera división entre medicina y cirugía de la historia. Hipócrates comprendía que la litotomía, la operación para extraer cálculos de la vejiga, requería habilidades específicas y conllevaba un riesgo enorme de infección y muerte. Instaba a los médicos terapeutas a no emprender aquello en lo que no eran expertos. Era una muestra de la más alta responsabilidad profesional. Mejor derivar al enfermo a un especialista que matarlo por arrogancia. Esta regla sentó las bases del sistema moderno de derivación a especialistas, donde cada uno responde por su área de conocimiento. El juramento presta especial atención al comportamiento del médico en la casa del paciente. Al entrar en una morada, el médico se compromete a actuar solo para beneficio del enfermo, manteniéndose lejos de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, y especialmente de todo trato carnal con mujeres u hombres, ya sean libres o esclavos. Esta exigencia de una moralidad intachable era necesaria para que el médico pudiera acceder sin trabas a las esferas más íntimas de la vida familiar. El paciente debía tener la certeza de que el médico no se aprovecharía de su posición, que no se convertiría en seductor ni en ladrón. La reputación era el único capital del médico antiguo, y el juramento servía de garantía de esa reputación ante la sociedad. Uno de los apartados más significativos del juramento está dedicado a la preservación del secreto médico. Todo lo que vea u oiga en el curso del tratamiento, o incluso fuera de él, acerca de la vida de las personas, si no debe divulgarse, lo callaré, considerándolo un secreto sagrado. Esta regla fundamental hizo posible el diálogo sincero entre médico y paciente. Sin la garantía de confidencialidad, el enfermo jamás contaría síntomas vergonzosos o las circunstancias de un contagio. Hipócrates entendía que la información es una medicina tan potente como las hierbas y que requiere un manejo extremadamente cauteloso. El secreto médico se volvió sagrado, y su violación se consideraba el crimen profesional más grave, castigado con la pérdida del derecho a ejercer. Las palabras finales del juramento prometen a quien sea fiel a su juramento la felicidad en la vida y en el arte, así como buena fama entre todos los hombres por siempre. Pero a quien lo transgreda y perjure, se le augura lo contrario. No era una amenaza vacía. En un mundo donde los lazos sociales lo eran todo, la pérdida de la buena fama significaba la muerte profesional y civil. El sistema ético de Hipócrates no se construyó sobre el miedo a la ley, sino sobre el sentido de la propia dignidad y la pertenencia a una gran tradición. Ser médico significaba ser una persona de la más alta calidad, para quien el bien del paciente está por encima del oro, la gloria e incluso su propia seguridad. A lo largo de los siglos, el texto del juramento sufrió cambios, adaptándose a las nuevas realidades. En la era cristiana se eliminaron los nombres de los dioses paganos, sustituyéndolos por una invocación al Dios único. En los siglos XIX y XX las formulaciones se volvieron más laicas. Los graduados modernos de las facultades de medicina pronuncian el juramento del médico, que en esencia es el heredero directo del texto antiguo.
En él ya no hay prohibición de cirugías, y la cuestión del aborto y la eutanasia se formula según la legislación de cada país, pero el núcleo permanece inalterable: el servicio al ser humano, el respeto a los maestros, la preservación del secreto y el principio de no hacer daño. La importancia del juramento hipocrático trasciende con mucho los límites de la medicina. Es el primer código de ética profesional documentado en la historia de la humanidad. Demostró que cualquier actividad que otorgue a una persona poder sobre otras debe estar limitada por un marco moral estricto. Hipócrates fue el primero en comprender que el profesionalismo sin ética convierte al médico en un artesano peligroso. Gracias a este código, la medicina pudo sobrevivir a los siglos oscuros, conservar el respeto de la sociedad y convertirse en esa ciencia humana que conocemos hoy. El juramento se convirtió en el cimiento sobre el que se alza todo el edificio de la deontología moderna, la ciencia del deber médico. Cada vez que un médico moderno se mantiene fiel a su deber en las condiciones más difíciles, cuando guarda el secreto de su paciente o renuncia a un beneficio para salvar una vida, en sus acciones vive el espíritu de aquel antiguo pacto sellado en la isla de Kos. Hipócrates no creó simplemente un reglamento, creó el arquetipo del médico. Una persona que porta la luz del conocimiento, la compasión y la responsabilidad a través de la oscuridad del dolor y el sufrimiento. Y mientras exista la humanidad, este código seguirá siendo el faro que impide que la medicina se convierta en una tecnología fría y desalmada. El legado del gran médico de la isla de Kos no llegó a nosotros en forma de un único libro, sino como una colección completa de obras que los historiadores llaman el Corpus Hippocraticum. Es una colección impresionante, compuesta por aproximadamente 60 tratados médicos escritos en el dialecto jónico del griego antiguo. Durante siglos, los investigadores intentaron resolver la llamada cuestión hipocrática. ¿Cuáles de estos textos pertenecen a la pluma del propio maestro y cuáles fueron creados por sus hijos, su yerno Pólibo o los numerosos alumnos de su escuela? Hoy los científicos coinciden en que el corpus no es obra de una sola persona, sino una inmensa biblioteca de pensamiento médico, reunida a lo largo de varios siglos, que refleja el camino intelectual de toda una escuela científica. La formación de esta colección comenzó en vida de Hipócrates, pero adquirió su forma definitiva mucho más tarde, en el siglo III a.C. En aquel tiempo, en la Alejandría egipcia, por orden de los reyes Ptolomeos, se creaba la Gran Biblioteca de Alejandría. Los eruditos de la época compraban por todo el Mediterráneo cualquier pergamino relacionado con la medicina. Todas las obras que por estilo, temática o espíritu recordaban a la enseñanza de la escuela hipocrática se unificaron bajo un mismo nombre. Esto permitió conservar un volumen colosal de conocimientos que de otro modo se habría perdido. El corpus fue el primer intento en la historia de sistematizar todo el saber disponible sobre el cuerpo humano, las enfermedades y sus métodos de curación. Los tratados que componen el corpus son extremadamente variados en su carácter. Algunos son ensayos filosóficos cuidadosamente pulidos, destinados al gran público. Otros son breves manuales para médicos en ejercicio, y otros parecen cuadernos de notas personales, llenos de informes secos sobre el curso de la enfermedad en pacientes concretos. En esta diversidad reside el valor único de la colección. Muestra la medicina desde diferentes ángulos, como ciencia teórica, como oficio práctico y como arte de la observación. Entre las obras más significativas del corpus destaca el Tratado sobre los aires, las aguas y los lugares. Es la primera obra de la historia sobre geografía médica y antropología. En ella, el autor explica detalladamente por qué los habitantes de diferentes regiones se distinguen entre sí no solo por su constitución física, sino también por el carácter de sus enfermedades. En este tratado se plantea una idea audaz para la época. El clima y el paisaje no solo forman la salud física, sino también la organización política de la sociedad. Hipócrates o su discípulo más cercano afirma que los duros cambios de estación en Europa templan el carácter de las personas, haciéndolas más guerreras e independientes, mientras que el clima inmutable y suave de Oriente favorece la molicie y la sumisión al poder despótico. Desde el punto de vista médico, esta obra fue revolucionaria, ya que obligaba al médico a analizar las condiciones externas de la vida del paciente mucho antes de comenzar el examen físico. Fue un manifiesto del racionalismo, en el que las enfermedades se consideraban el resultado de la interacción de la naturaleza humana con los factores físicos del mundo circundante.
Otra sección fundamental del corpus son los 7 libros de las epidemias. A pesar del título, estos libros no están dedicados solo a contagios masivos, sino a casos de diversas enfermedades observados en distintos años. Es una especie de archivo de casos clínicos. Aquí no hay lugar para largas disertaciones o mitos, solo hechos. El autor describe metódicamente el estado de los enfermos en la isla de Tasos o en las ciudades de Tracia. A Sitión, que vivía junto a las puertas de Clomenio, le sobrevino una fiebre tras esfuerzos, embriaguez y ejercicios inoportunos. Empezó con dolores en la zona lumbar, pesadez en la cabeza y tensión en el cuello. A continuación, sigue un informe diario sobre el estado de la orina, el sudor, el sueño y la conciencia, hasta el desenlace de la enfermedad. Resulta asombroso que Hipócrates describa también aquellos casos que terminaron con la muerte del paciente. De los 42 casos descritos en el primer y tercer tomo, 25 tuvieron un desenlace fatal. Tal honestidad no tenía precedentes. El médico registraba el fracaso para que las generaciones futuras pudieran aprender de él. El tratado pronóstico revela otra faceta de la escuela hipocrática, el arte de la predicción. Para el médico antiguo era críticamente importante saber prever el curso de la enfermedad. En esta obra se sistematizan los signos por los cuales se puede juzgar la aproximación de una crisis, la recuperación o la muerte. Las descripciones son tan precisas que conservan su valor hasta hoy. El autor enseña a prestar atención a cómo respira el enfermo, cómo coloca las manos, qué temperatura tiene y cómo cambia la expresión de su rostro. El pronóstico se convirtió en un manual que ayudaba al médico no solo a curar, sino a ganar autoridad junto al lecho del enfermo, demostrando una profunda comprensión de las leyes de la naturaleza. Los tratados quirúrgicos del corpus, como sobre las fracturas y sobre las articulaciones, demuestran el alto nivel de la traumatología antigua. En ellos se describen métodos complejos de tracción de extremidades en fracturas con desplazamiento, el uso de férulas especiales y vendajes. Hipócrates describe un dispositivo conocido como el banco hipocrático, una estructura de madera para reducir dislocaciones y corregir desviaciones de la columna vertebral. Fue el prototipo de las mesas ortopédicas modernas. La precisión de las descripciones anatómicas de huesos y articulaciones en estas obras indica que los médicos de aquel tiempo, aunque no realizaban disecciones sistemáticas de cuerpos humanos, poseían una enorme experiencia práctica acumulada en el tratamiento de heridas de guerra y lesiones deportivas. Un lugar especial en el corpus lo ocupan los aforismos. Es una colección de sentencias breves y concisas que se memorizaban fácilmente. El primer aforismo se convirtió en la frase médica más famosa de la historia. La vida es breve, el arte es largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa, el juicio difícil. Estas palabras encierran toda la filosofía de Hipócrates, el reconocimiento de la complejidad de la naturaleza humana y la necesidad de un aprendizaje infinito. Los aforismos abarcan todas las áreas de la medicina, desde la dietética hasta la ginecología. Sirvieron a los médicos como manual de bolsillo durante casi 2000 años, fueron traducidos al latín, al árabe, al hebreo y al siriaco, y comentados por las mentes más brillantes del medievo y el Renacimiento. El corpus también contiene tratados dedicados a la salud de la mujer y a la pediatría. A pesar de que en la sociedad antigua la medicina era un ámbito predominantemente masculino, la escuela hipocrática prestó una atención considerable a las cuestiones del parto y las enfermedades de los recién nacidos. Se desarrollaron recomendaciones sobre la alimentación de las embarazadas, se describieron formas de ayudar en partos difíciles y métodos para tratar las convulsiones infantiles. En estos textos, la mujer se considera un organismo con una fisiología especial que requiere un enfoque específico, lo que sentó las bases de la futura ginecología. El destino del corpus hipocrático es una historia de supervivencia de la razón humana. Tras el ocaso del siglo de oro de Grecia, estos pergaminos emprendieron un largo viaje. En la época helenística fueron estudiados en Alejandría. En tiempos romanos se convirtieron en la base de los trabajos de Galeno. Tras la caída de Roma, los científicos árabes preservaron el saber griego. El gran Avicena, en su Canon de Medicina, se apoyó en los cimientos establecidos en el corpus. En los siglos XII y XIII, los tratados regresaron a Europa traducidos del árabe al latín, convirtiéndose en materia de estudio obligatoria en las primeras universidades de Salerno, Bolonia y París. Hasta mediados del siglo XIX, el Corpus Hipocrático no fue solo un monumento histórico, sino un manual de estudio vigente.
Incluso hoy, cuando la medicina ha avanzado tanto, la lectura de estos textos antiguos despierta un profundo respeto. En ellos se percibe el espíritu del auténtico investigador que no teme admitir su ignorancia y aspira a la máxima precisión. El corpus enseñó a la civilización europea lo principal. La medicina no es magia, sino un conocimiento sistemático basado en la observación y la lógica. Estos 60 tratados fueron el suelo del que creció todo el árbol de la ciencia moderna. La sistematización de casos clínicos, la atención al medio ambiente, las normas éticas y el arte del pronóstico, todo ello fue reunido y escrito por primera vez en esta gran enciclopedia de la antigüedad, que conservó para nosotros la voz del hombre de la isla de Kos. En la base de todo el sistema terapéutico de Hipócrates yacía un principio fundamental que en latín suena como vis medicatrix naturae, lo que se traduce como la fuerza curativa de la naturaleza. El gran médico de la isla de Kos estaba profundamente convencido de que el organismo humano no es un campo de batalla pasivo para las enfermedades, sino un sistema potente y autorregulado que posee una capacidad innata de recuperación. Fue el primero en proclamar que el verdadero médico es la propia naturaleza, la physis, y que el hombre de la túnica blanca es solo su humilde ayudante y fiel servidor. Esta idea se diferenciaba radicalmente de los enfoques de la época, cuando se intentaba expulsar la enfermedad con conjuros o suprimirla con brebajes agresivos. Hipócrates instaba no a luchar contra el cuerpo, sino a escucharlo atentamente, creando las condiciones en las que las fuerzas defensivas pudieran manifestarse con la máxima eficacia. El papel del médico, según Hipócrates, consistía en reconocer hacia dónde se dirigían los esfuerzos del organismo y apoyarlos suavemente. Si el cuerpo intentaba expulsar los humores nocivos a través del sudor o la tos, el médico ayudaba a este proceso sin interrumpirlo prematuramente. La principal virtud del sanador se consideraba la capacidad de esperar. Hipócrates repetía a menudo que, en algunos casos, el mejor tratamiento es la ausencia de toda intervención si ésta puede alterar el frágil equilibrio de la recuperación. El médico debía actuar según el principio de no estorbar, vigilando atentamente que las fuerzas del paciente no se agotaran antes de que llegara la crisis y la posterior purificación. Un lugar central en el arsenal de la terapia hipocrática lo ocupaba la dietética. Hipócrates creía que el alimento es, al mismo tiempo, la causa de las enfermedades y el principal medio de curación. Desarrolló detalladamente un sistema de alimentación para los estados más diversos. Uno de los remedios más utilizados era la petisana, una decocción espesa o gachas de cebada pelada. Hipócrates dedicó páginas enteras a describir cómo preparar correctamente esta decocción, en qué concentración servirla y a qué hora del día. Consideraba el mucílago de cebada el producto ideal, ya que se asimilaba fácilmente, recubría el estómago y proporcionaba la energía necesaria sin sobrecargar el calor interno del enfermo. El vino también era considerado por Hipócrates como un potente medicamento, pero solo con la condición de diluirlo correctamente y elegir la variedad adecuada. Recomendaba el vino tinto seco para recuperar fuerzas y detener la diarrea, mientras que el blanco y diluido con agua lo usaba para estimular los riñones y bajar la fiebre. La dieta se corregía a diario según la fase de la enfermedad. En el curso agudo de la dolencia, el médico podía prescribir ayuno total o una restricción severa de alimentos para que el organismo no gastara fuerzas en la digestión y se concentrara totalmente en la lucha contra la enfermedad. Hipócrates fue el primero en notar que sobrealimentar al enfermo durante la fiebre es alimentar a la propia enfermedad, lo que solo prolonga el sufrimiento. Los métodos físicos de tratamiento, gimnasia, masaje e hidroterapia, constituían el segundo pilar de su método. El masaje, o anatripsis, lo aplicaba Hipócrates con precisión quirúrgica. Indicaba que una fricción fuerte fortalece los tejidos, una suave relaja, y una prolongada y moderada favorece la pérdida de peso y la eliminación de los excesos de flema. A los pacientes en periodo de recuperación les recetaba paseos dosificados, carreras e incluso ejercicios con pesas. La hidroterapia incluía baños calientes, duchas de agua fría y compresas. Hipócrates comprendía que el impacto térmico sobre la piel influye directamente en la circulación de los humores internos y utilizaba con maestría los procedimientos de contraste para estimular el metabolismo. La farmacología de Hipócrates se apoyaba en el uso de las riquezas naturales del mundo vegetal. En sus tratados se mencionan más de 250 plantas medicinales. Entre ellas había hierbas conocidas hoy en día como la salvia, la menta, la manzanilla, el llantén,
y el ajenjo. Para aliviar dolores fuertes utilizaba el jugo de adormidera y la mandrágora, mostrando una precaución extrema con las dosis. Como laxantes y vomitivos, necesarios para limpiar el organismo de los malos humores, se empleaban el eléboro y el ricino. Hipócrates valoraba los amargos por su capacidad para estimular el apetito y mejorar la digestión. Es importante señalar que nunca daba mezclas complejas de muchos componentes, prefiriendo composiciones simples cuyo efecto en el organismo fuera fácil de rastrear. Hipócrates trataba la cirugía con gran respeto, pero la consideraba una medida extrema, a la que solo se debía recurrir cuando la dieta y los medicamentos resultaban impotentes. Su famoso aforismo rezaba: lo que no curan los medicamentos, lo cura el hierro. Lo que no cura el hierro, lo cura el fuego. Y lo que no cura el fuego debe considerarse incurable. Por hierro se entendía el bisturí, y por fuego, la cauterización con metal incandescente. A pesar de esto, desarrolló instrucciones complejísimas para su tiempo sobre cómo realizar operaciones. Por ejemplo, en el tratamiento del empiema, la acumulación de pus en la cavidad pleural, recomendaba hacer una punción entre las costillas utilizando un tubo especial para el drenaje. Hipócrates también describía operaciones para extirpar hemorroides y tratar fístulas, subrayando siempre la importancia de la limpieza de las manos del médico y de los instrumentos. La prevención de enfermedades era para Hipócrates más importante que el propio tratamiento. Estaba convencido de que la salud es el resultado de un modo de vida correcto que los griegos llamaban dieta, en el sentido amplio de la palabra. Este concepto incluía no solo la alimentación, sino también el régimen de trabajo y descanso, la actividad sexual, la higiene corporal e incluso el estado emocional. Hipócrates aconsejaba cambiar el estilo de vida según la estación. En invierno, consumir alimentos más densos y calientes, beber menos y moverse más. En verano pasar a verduras, frutas y vinos ligeros, evitando el sol abrasador y las cargas pesadas. Fue el primero en formular la idea de que el médico no solo debe curar al enfermo, sino enseñar a la persona sana cómo no enfermar. Su enfoque del tratamiento era sorprendentemente humano. Mientras otras escuelas podían aplicar métodos crueles, por ejemplo, la flagelación para expulsar demonios de los locos, Hipócrates insistía en un trato suave y respetuoso hacia el paciente. Aconsejaba a los médicos hablar con los enfermos con calma, animarlos y crear a su alrededor una atmósfera acogedora. Incluso la elección de la ropa de cama, la iluminación de la habitación y la ausencia de sonidos bruscos se consideraban factores importantes de la terapia. Hipócrates entendía que el miedo y la ansiedad contraen los vasos y obstaculizan el libre movimiento de los humores, por lo que el confort psicológico del paciente era para él una parte integral del proceso de curación. Hipócrates prestaba especial atención a las características individuales de cada persona, a su constitución. Comprendía perfectamente que el mismo remedio podía salvar a uno y matar a otro. El médico estaba obligado a tener en cuenta la edad. Los ancianos requerían menos comida y más calor, mientras que los niños necesitaban alimentación frecuente y un ambiente húmedo. También consideraba los hábitos. Si una persona estaba acostumbrada a beber mucho vino, una retirada brusca de este durante la enfermedad podía provocar un shock peligroso. La flexibilidad y la adaptabilidad de la terapia a una persona concreta convertían la medicina de Hipócrates en un arte vivo, y no en un conjunto de dogmas muertos. Los principios de Hipócrates anticiparon en gran medida las nociones modernas sobre la inmunidad y la defensa natural del organismo. Hoy sabemos de la existencia de leucocitos, anticuerpos y complejas cascadas bioquímicas que combaten las infecciones. Hipócrates no conocía estos términos, pero veía su manifestación en la práctica. Cuando hablaba de la cocción de la enfermedad, en realidad estaba describiendo la reacción inflamatoria, durante la cual el cuerpo moviliza fuerzas para neutralizar al patógeno. Su empeño en apoyar estos procesos, en lugar de suprimirlos químicamente sin una necesidad extrema, encuentra eco en la naturopatía moderna y en la medicina integrativa. En un mundo de alta tecnología y potentes antibióticos, las ideas de Hipócrates sobre ayudar a la naturaleza siguen siendo actuales. Nos recuerdan que el cuerpo humano posee una reserva colosal de resistencia y sabiduría. El médico que sigue las tradiciones de Hipócrates no es un dictador que ordena al cuerpo cómo funcionar, sino un jardinero sabio que arranca las malas hierbas, poda las ramas secas y da suficiente agua para que el árbol de la vida pueda florecer por sí mismo.
Esta humildad ante la grandeza de las leyes naturales es lo que convirtió a Hipócrates en el maestro eterno de todos los que se han dedicado al arte de curar. Su legado es un camino de armonía, donde el conocimiento y el respeto a la vida van de la mano. La muerte de Hipócrates a mediados del siglo IV a.C. no supuso el fin de su doctrina, sino que, por el contrario, marcó el inicio de su marcha triunfal por el mundo. Inmediatamente después de su partida, la escuela en la isla de Kos, bajo la dirección de su yerno Pólibo y sus hijos Tésalo y Dragón, comenzó una activa labor de preservación y sistematización de las notas del maestro. Se considera a Pólibo el autor del tratado sobre la naturaleza del hombre, que fijó definitivamente la teoría de los 4 humores como canónica. En esa misma época, en Cnido, seguía existiendo una escuela médica rival que ponía el acento en una clasificación estrecha de las enfermedades, pero fue precisamente el enfoque amplio, filosófico y ético de la escuela de Kos el que resultó ser más viable y atractivo para las generaciones futuras. En el siglo III a.C., el centro del pensamiento médico se trasladó a la Alejandría egipcia. Allí, en el famoso Museión, los médicos griegos Herófilo y Erasístrato, apoyándose en el método de observación hipocrático, fueron más allá y comenzaron a realizar disecciones sistemáticas de cuerpos humanos. Aunque precisaron en gran medida las ideas de Hipócrates sobre la anatomía de los sistemas nervioso y circulatorio, su metodología general seguía siendo profundamente hipocrática. La búsqueda de causas naturales y el reconocimiento del papel rector de la naturaleza en la curación. Fue precisamente en Alejandría donde los pergaminos dispersos se reunieron por primera vez en un corpus único, que se convirtió en el principal manual de estudio para los médicos de todo el mundo helenístico. El verdadero segundo nacimiento de las ideas de Hipócrates llegó con la época del Imperio Romano. En el siglo I de nuestra era, el enciclopedista romano Aulo Cornelio Celso expuso detalladamente en su obra sobre la medicina el saber griego, adaptándolo al mundo de habla latina. Sin embargo, el papel decisivo en la canonización de Hipócrates lo jugó Claudio Galeno, que vivió en el siglo II de nuestra era. Galeno, que fue médico de la corte del emperador Marco Aurelio, consideraba a Hipócrates una autoridad indiscutible. Escribió extensos comentarios a casi todas sus obras. Sistematizó la teoría de los humores y la convirtió en un sistema rígido y lógicamente acabado. Fue a través del prisma de Galeno como la medicina antigua entró en la Edad Media. Galeno hizo a Hipócrates divino, pero al mismo tiempo transformó su enseñanza viva y flexible en un conjunto de dogmas que no se discutieron durante más de 1000 años. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V de nuestra era, el centro de la vida científica se desplazó a Oriente. En Bizancio y más tarde en el Califato árabe, el legado de Hipócrates se conservó y tradujo cuidadosamente. En el siglo IX, en Bagdad, en la Casa de la Sabiduría, bajo la dirección de Hunayn ibn Ishaq, se crearon traducciones exactas de los textos hipocráticos al árabe y al siríaco. Los pensadores árabes, como Al-Razi e Ibn Sina, conocido en Europa como Avicena, integraron la medicina griega en su cultura. Avicena, en su fundamental Canon de Medicina, escrito a principios del siglo XI, desarrolló las ideas de Hipócrates sobre la influencia del clima y la dieta en la salud. Para los médicos del mundo islámico, Hipócrates seguía siendo Bukrat, el gran sabio cuya autoridad era inquebrantable. Las ideas de Hipócrates comenzaron a regresar a Europa en los siglos XI y XII a través de la Escuela Médica de Salerno y la Universidad de Montpellier. El traductor Constantino el Africano vertió muchos textos médicos árabes al latín, devolviendo a los europeos su propia herencia antigua. En la época de la Alta Edad Media, en las universidades de Bolonia y París, el estudio de Hipócrates se convirtió en un elemento obligatorio de la educación superior. Los médicos de aquel tiempo, aunque atados por la escolástica y las prohibiciones eclesiásticas, trataban de seguir los principios hipocráticos de diagnóstico por el pulso y la orina, así como de respetar las normas de la ética médica. El Renacimiento trajo consigo el movimiento ad fontes, es decir, a las fuentes. Los científicos humanistas del siglo XVI, como Thomas Linacre, aspiraban a limpiar los textos de Hipócrates de las capas posteriores árabes y latinas, volviendo a la lengua griega original. En el año 1526, en la imprenta veneciana de Aldo Manusio, se imprimió la primera edición completa del Corpus Hipocrático en griego. Este acontecimiento fue una revolución. Los médicos obtuvieron acceso a la fuente original
libre de las distorsiones de Galeno. Paracelso, aunque quemaba los libros de Galeno y Avicena, conservaba el respeto por Hipócrates debido a su fe en la fuerza curativa de la naturaleza. En el siglo XVII, las ideas de Hipócrates vivieron otro florecimiento gracias al médico inglés Thomas Sydenham, a quien sus contemporáneos llamaban el Hipócrates inglés. Sydenham instaba a los médicos a abandonar las construcciones teóricas complejas y volver a la cabecera del enfermo para una observación pura y sin prejuicios. Revivió el método hipocrático de descripción del cuadro clínico de la enfermedad y prestó enorme atención a la influencia del medio ambiente y a la constitución epidémica del año. Sus obras se convirtieron en un puente entre la medicina antigua y la práctica clínica moderna. Sydenham demostró que, 2000 años después, el método de Hipócrates seguía siendo la herramienta más fiable del médico. Los siglos XVIII y XIX fueron el tiempo de formación de la medicina científica, basada en la anatomía patológica y la fisiología. Los descubrimientos de Giovanni Battista Morgagni, Rudolf Virchow y Louis Pasteur aparentemente debían haber enviado a Hipócrates definitivamente al archivo de la historia. Cuando se descubrió el papel de las bacterias en el origen de las enfermedades, la teoría de los 4 humores quedó obsoleta al instante. Sin embargo, de manera asombrosa, el espíritu mismo de la medicina hipocrática no desapareció. Al contrario, se convirtió en el cimiento de la nueva ética médica y la deontología. En el siglo XIX, en Rusia y Europa, nació la medicina rural y social, que en su desinterés y servicio al pueblo era una continuación directa de las ideas del médico de la isla de Kos. En el siglo XX, el legado de Hipócrates adquirió un estatus global. En el año 1948, la Asociación Médica Mundial adoptó la Declaración de Ginebra, una redacción moderna del juramento hipocrático que tenía en cuenta la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes de los médicos nazis. Este documento confirmó que los ideales humanistas de la antigüedad son la defensa universal de la humanidad contra el cinismo profesional. En la medicina moderna, dividida en cientos de especializaciones estrechas, las ideas de Hipócrates sobre la integridad del organismo y el enfoque individual hacia el paciente se volvieron aún más necesarias. El concepto actual de medicina personalizada es, en gran medida, la encarnación tecnológica de su llamado a tratar no a la enfermedad, sino al enfermo. El método clínico de Hipócrates, la inspección minuciosa, la anamnesis, la palpación y la percusión, sigue siendo la base de la educación médica. A pesar de la existencia de la tomografía computarizada y de pruebas de laboratorio complejísimas, la primera etapa de la comunicación entre médico y paciente siempre sigue siendo el diálogo hipocrático. Términos introducidos por él hace 2400 años, como crisis, recaída, epidemia, pronóstico, crónico y agudo, han entrado firmemente en el lenguaje científico mundial y en el habla cotidiana. Sin ellos es imposible imaginar la descripción moderna de cualquier proceso patológico. Hoy en día, el legado de Hipócrates vive no solo en los textos y juramentos, sino en la propia arquitectura de la sanidad. El principio de dividir los hospitales en departamentos, la importancia de la higiene, el papel de la alimentación correcta en la rehabilitación. Todas estas son ideas sembradas por los médicos de la Escuela de Kos, las organizaciones internacionales de salud, al desarrollar normas de calidad del agua potable o estándares de secreto profesional. Citan inconscientemente los tratados sobre los aires, las aguas y los lugares y sobre el médico. Hipócrates dejó de ser simplemente una figura histórica. Se transformó en el símbolo de la propia profesión médica, en su conciencia y en su razón. La influencia de este hombre en el destino de la humanidad es difícil de sobreestimar. Llevó a cabo la mayor transición intelectual, del miedo a lo sobrenatural a la confianza en lo racional. Nos enseñó que la enfermedad es una parte de la vida que se puede estudiar y que se puede gestionar con ayuda del conocimiento y la misericordia. Su camino, desde una pequeña isla en el mar Egeo hasta cada consulta médica moderna, es el camino del progreso del espíritu humano. Y mientras exista un médico que, inclinado sobre su paciente, ponga el bien de éste por encima de su propia comodidad, la causa de Hipócrates seguirá viviendo, recordándonos que el verdadero arte de curar siempre comienza con el respeto a la naturaleza y al ser humano. Al concluir el relato sobre el hombre de la isla de Kos, es importante tomar conciencia de la magnitud de los cambios que trajo al mundo.
Hipócrates no solo descubrió nuevos métodos de tratamiento o describió síntomas de enfermedades, su mérito principal reside en que cambió de raíz la actitud misma del ser humano hacia su cuerpo, el sufrimiento y la muerte. Transformó la medicina de una combinación de ritos místicos y un conjunto aleatorio de técnicas artesanales en un sistema ordenado de conocimientos en el que la ciencia y el arte se fundieron en uno solo. Antes de su aparición, el enfermo era solo una víctima de dioses caprichosos. Después de él, se convirtió en objeto de estudio, compasión y cuidado profesional. Esta transición de la fe ciega al análisis racional se convirtió en uno de los hitos más importantes en la historia de la razón humana. La principal contribución de Hipócrates a la civilización mundial es la introducción de un enfoque racional, humano y profundamente ético hacia el enfermo. En un mundo donde la vida a menudo se valoraba poco, él proclamó el bienestar humano como valor supremo. El principio de no hacer daño, que atraviesa como un hilo rojo todas sus obras, se convirtió en el seguro que durante siglos impidió que la medicina se transformara en una herramienta fría y cruel de poder o lucro. Este principio protege la profesión también hoy, recordando que detrás de cualquier tecnología, fórmula o protocolo hay una persona viva con sus miedos y esperanzas. El médico, en la concepción de Hipócrates, no es un simple técnico que repara una avería en el organismo, sino un filósofo que comprende las leyes de la vida y respeta la dignidad de cada paciente. El juramento y las normas éticas establecidas hace más de 2400 años continúan siendo el cimiento de la identidad médica. A pesar de que el mundo ha cambiado hasta hacerse irreconocible, los principales desafíos éticos siguen siendo los mismos. Las cuestiones de confidencialidad, desinterés, respeto a los maestros y responsabilidad por los propios actos son tan actuales hoy como en las polis antiguas. Cada vez que un graduado de medicina pronuncia las palabras del juramento, confirma su pertenencia a una gran tradición que es más antigua que muchos estados y religiones. El legado de Hipócrates da al médico un punto de apoyo en los momentos más difíciles, ayudándole a conservar la humanidad ante el dolor y la muerte. La capacidad de observación, el saber ver los detalles y el profundo respeto a las fuerzas de la naturaleza son valores que no caducarán jamás. En una época en la que la inteligencia artificial es capaz de analizar miles de imágenes en segundos, las ideas de Hipócrates nos recuerdan la importancia del contacto personal. El arte de la observación clínica no es solo la búsqueda de signos físicos de la enfermedad, sino la comprensión del contexto de la vida de la persona, sus hábitos, su entorno, su estado de ánimo. Hipócrates enseñaba que el médico no trata un diagnóstico abstracto, sino a una personalidad concreta en sus circunstancias únicas. Este enfoque holístico, que considera al ser humano como un todo, vive hoy su renacimiento convirtiéndose en respuesta a la excesiva especialización y fragmentación de la medicina moderna. En un mundo de alta tecnología, ingeniería genética y farmacología complejísima, las ideas de Hipócrates nos devuelven a la dimensión humana. Nos recuerdan que la naturaleza es el mejor sanador, y la tarea del hombre es actuar en armonía con ella. Su enseñanza sobre la prevención, sobre la importancia de la alimentación, el aire puro y el equilibrio espiritual suena hoy sorprendentemente moderna. Volvemos una y otra vez a la idea de que la salud es un equilibrio que exige una actitud consciente hacia uno mismo y hacia el mundo circundante. Hipócrates fue el primero en señalar que la medicina no empieza en la consulta del médico, sino en el estilo de vida de cada persona. Cada médico moderno, consciente o inconscientemente, continúa la obra iniciada en aquella pequeña isla del mar Egeo. Cuando el doctor escucha atentamente las quejas del paciente, cuando busca las causas naturales de la dolencia, cuando guarda el secreto que se le ha confiado. En todas esas acciones vive el espíritu de Hipócrates. El legado de un solo hombre que vivió hace 2400 años se ha convertido en un sistema global de valores que une a personas de diferentes culturas, nacionalidades y creencias. Es un legado que ha sobrevivido a imperios, guerras y epidemias, volviéndose más fuerte con cada siglo. La historia de Hipócrates es el testimonio de cómo la fuerza de la razón y la compasión es capaz de disipar las tinieblas de la superstición. Nos mostró que la verdadera grandeza no reside en la conquista de tierras, sino en salvar vidas y buscar la verdad. Su vida y sus ideas se convirtieron en esa luz que llevó a la medicina por la senda del progreso, y esa luz sigue brillando hoy. En la isla de Kos todavía crece un antiguo plátano que, según la leyenda, plantó el propio gran médico.
Y aunque el árbol que vemos hoy es mucho más joven que el propio Hipócrates, sirve como símbolo vivo de la continuidad del saber y de la eterna fuerza vital de sus ideas. Al terminar esta inmersión en la historia de la vida del hombre, al que con derecho llaman el padre de la medicina, comprendemos que Hipócrates nunca nos ha abandonado. Está presente en cada habitación de hospital, en cada laboratorio científico, en cada palabra amable dicha por un médico a un enfermo. Su camino es el camino de la humanidad hacia la comprensión de sí misma, de su lugar en la naturaleza y de su responsabilidad ante la vida. Es la historia de cómo, un día al amanecer de la civilización, el hombre decidió que la razón es más fuerte que el miedo, y el conocimiento superior a la magia. Y desde entonces, esa elección define el destino de millones de personas, regalándoles la esperanza de la curación y la fe en la fuerza del espíritu humano. En la quietud de la tarde, cuando el ajetreo del día se retira, la historia de Hipócrates nos recuerda el equilibrio eterno y la armonía a la que aspira todo lo vivo. Nos alejamos de su tiempo, pero nunca nos alejamos de sus principios. Permanecen con nosotros como una brújula fiable en el mar infinito del conocimiento. El legado del hombre de la isla de Kos sigue vivo porque se basa en las verdades eternas de la naturaleza humana. Y mientras exista la humanidad, mientras lata un corazón y la razón busque la verdad, el nombre de Hipócrates sonará como símbolo de honor, sabiduría y servicio desinteresado a la vida. Con esto concluimos nuestro relato sobre el gran médico, cuya sombra aún guarda el descanso de aquellos que se han dedicado al más noble de los artes,